lo que Cristo nos quiere decir, lo que Dios nos quiere decir. Y les dije la última vez que yo aprendí de Pablo en Filipenses. Dice que a él no le era molesto decirles las mismas cosas, lo cual para ellos era seguro. O sea que algo que asegura a los hermanos, porque ahí esa palabra donde él dice, y para vosotros es seguro, es insurance. Insurance. O sea que el pastor esté siempre repitando. Los jóvenes también, Lupita les va a dar clases, los jóvenes de high school pueden pasar con ella. Les decía que en el último mensaje les estaba recordando que el Señor, por medio de Pablo, nos dice que somos asegurados cuando el pastor repite los conceptos, porque de esa manera es que se graban en nosotros. Amén. Bienvenidos los que no miramos muy seguido. Bienvenidos. Dice, cállate. Estilo hermana Alba, dice, cállate, cállate. Vamos a estar leyendo Éxodo 25. Le damos la bienvenida a la mamá de Jorge también. Dios la bendiga. Bienvenida. Estamos en Éxodo 25 del 17 al 22. Éxodo 25 del 17 al 22 y estamos estudiando el arca del testimonio. El arca del testimonio. Y ya empecé hoy, ya con este es el cuarto mensaje del arca del testimonio. Cuarto mensaje. Y creo que en el último mensaje captamos un poquito lo que es el propiciatorio, ¿verdad? Hilasterión. La palabra griega es hilasterión y comprendimos lo que es el propiciatorio, que el propiciatorio es una figura, un tipo de Cristo, ¿verdad? Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, todavía no pase. El propiciatorio dijimos que la palabra griega que nos pusieron o de la palabra griega que nos sacaron a nosotros, la palabra propiciatorio, es hilasterión y quiere decir apaciguar, apaciguar. Vimos que en Romanos el apóstol Pablo dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Entonces quiere decir que si Cristo es la propiciación, Él es el que aplaca, Él es el que apacigua la ira de Dios. Y dice que ese propiciatorio es de oro fino. Dijimos que diferente al arca, que el arca era de madera cubierta con oro, el propiciatorio no lleva madera porque esa parte nos quiere enseñar que el Señor Jesucristo es divino. Y la longitud, dijimos que cuando nos da unidades con medios, significa que hay que juntar 2 de esas unidades y los medios hacen una unidad completa. Entonces quiere decir que es testimonio, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Esas 2 medidas, la longitud y la anchura son 2, es el testimonio, y luego 2 codos y medio y codo y medio nos dan 4, que sería la universalidad de Dios. Es un Cristo universal que toca los 4 puntos cardinales de la tierra, que es divino y que es el testimonio de Dios. Y también dijimos que la longitud, la anchura, hablan de las riquezas de Cristo. Pablo usa esos términos del Antiguo Testamento para hablar de que todos debemos de
buscar esa altura, esa anchura, esa longitud, o sea, expresan las riquezas de Cristo. Entonces Cristo es bien rico, hablando en figura, no se puede medir ni calcular las riquezas de Cristo. 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Otra vez tenemos el número 2, que es testimonio. Los querubines de oro, que ya vimos por los versículos en Ezequiel y también vimos en otra cita, que los querubines representan la gloria de Dios, lo glorioso de Dios a través de sufrimiento, porque es labrado a martillo. O sea que el Señor Jesucristo, que es de oro puro, pero labrado a martillo, ese es el sufrimiento, y el testimonio de Dios como el que propicia. O sea que otra vez características de Cristo llenas de riqueza. 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Si los querubines representan la gloria de Dios, quiere decir que la gloria de Dios estaba sobre Cristo. Y lo dice Juan, dice que cuando Él estuvo aquí en la tierra vimos su gloria, gloria del unigénito. Siguen las riquezas. Versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Significa que la gloria de Dios observa lo grandioso que el Señor Jesucristo hizo, y hasta se inspiraron algunos a hacer himnos cuando Dios la sangre ve, porque en ese propiciatorio había que rociar sangre. 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Había que tapar esa cajita, y más adelantito les voy a estar hablando por qué era una caja y por qué había que taparla. Versículo 22. Y de ahí me declararé a ti. Esto nos debe de impresionar, que Dios dice que de allí se va a declarar a nosotros y que nos va a hablar desde el propiciatorio, que es Cristo, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Muy bien, leímos entonces esos versículos y ahora vamos a avanzar un poquito más. Quiero que por favor todos se den cuenta que el estudio del tabernáculo y su mobiliario, porque vamos a estudiar su mobiliario también. Después vamos a estar hablando de la mesa, del candelero, del altar. Pero ahorita quiero que ustedes vean que no solamente estamos interesados en los tipos, en una manera doctrinal, ¿verdad? Porque los tipos sirven para presentar algo como buena doctrina. ¿Dicen amén? O sea que cuando uno usa los tipos, uno puede enseñar buena doctrina, pero mi carga en este mensaje y los 2 que siguen es que aprendamos a aplicar todo lo de los tipos a nuestra experiencia. Porque es bonito entender todo lo que Cristo hizo y lo que significa, pero necesitamos tener nosotros experiencia. Así que por eso les dije que en este mensaje y los 2 siguientes vamos a hablar un poquito más acerca del propiciatorio. Ya vimos que significa a Cristo como la cubierta para la ley de Dios, y también que es el lugar donde Dios nos va a hablar. Como pueblo redimido, Dios nos va a hablar. Ahí dice que en esa tapadera nos va a hablar,
y que esa tapadera es de oro puro, significando la naturaleza divina de Cristo y su tamaño, vuelvo a repetir, su testimonio. Pero además de eso dice que los dos querubines estarían sobre el propiciatorio, lo cual significa la gloria de Dios y nos indica que esa gloria de Dios estaba sobre Cristo. Ahora, fíjense que Cristo como propiciación cubre el testimonio. Amén. Y en los dos mensajes pasados, nosotros ya hablamos un poquito que Dios le habla a su pueblo desde el propiciatorio. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para entender qué significa que Él nos habla desde el propiciatorio. Porque si el propiciatorio es Cristo, Él nos habla desde Cristo. Amén. Entonces, ahora para entender mejor lo que estamos estudiando, tenemos que pensar que todo esto que Dios nos está enseñando es para que nosotros entendamos qué clase de Cristo mora dentro de nosotros. Porque si el arca del testimonio estaba en la parte más interna del tabernáculo, nosotros hemos leído que el tabernáculo estaba rodeado por el atrio. O sea que cuando hacían el tabernáculo, el atrio rodeaba a todo el tabernáculo, porque en realidad el tabernáculo tenía solo dos cuartitos. Amén. Tenía un cuartito que se llama el lugar santo y otro que se llama el lugar santísimo. Amén. Entonces, esas dos secciones son muy importantes que nosotros las entendamos, porque el tabernáculo puede ser comparado con nosotros. O sea, de hecho, Dios en la Biblia dice que nosotros somos tabernáculos. Entonces nosotros como tabernáculos tenemos atrio, que es nuestro cuerpo. Tenemos lugar santo, que es nuestra alma. Pero tenemos lugar santísimo, que es nuestro espíritu. Entonces quiere decir que cuando nosotros alcanzamos a ver la figura que usa Dios para enseñarnos su palabra, nosotros podemos darnos cuenta que así como nosotros en nuestro ser somos cuerpo, alma y espíritu, el tabernáculo nos es enseñado como atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, que el arca del testimonio está en el lugar santísimo, indica que Cristo está en nuestro espíritu. ¿Ok? ¿Estamos poniendo atención todos? El hecho de que el arca era colocada en el lugar santísimo, eso significa que Cristo, que es el arca, está en nuestro espíritu. Ahora, el Cristo que resucitó es el Cristo que está en nuestro espíritu regenerado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como este mensaje no es una exposición de el tabernáculo, o del arca, sino que en vez de eso, nosotros queremos entender qué clase de Cristo es el que vive en nuestro espíritu. Leamos 2 Timoteo 4:22 para que nos demos cuenta que estamos aplicando la palabra de Dios en una manera correcta. 2 Timoteo 4:22. 2 Timoteo. Mire, y pongan atención porque el apóstol Pablo es el que nos enseña a nosotros todas estas lecciones basado en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. El arca esté en el lugar santísimo. La palabra de Dios no tiene pierde. El Antiguo Testamento es igualito al Nuevo, solamente que el Nuevo nos lo tienen que explicar. Pero si el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, te está diciendo, mira tabernáculo, el arca esté en tu lugar santísimo. No hay pierde. Amén. Si nosotros sabemos que Cristo, que es el arca, entonces ahora piensen bien, porque
Yo no soy un cristiano tradicional, ni soy un maestro de la Biblia tradicional. Yo soy un maestro que les enseña a ustedes una realidad. Por eso es que no pierdo el tiempo en muchas cosas. Ustedes no me ven perdiendo el tiempo a mí en emocionarlos ni no. Yo voy al grano y me gusta que mis ovejas estén bien enseñadas. Pero lo más importante es que ustedes puedan enseñar lo que yo les enseño, porque si les enseño y después ustedes se quedan mudos y no saben transmitir lo que el hermano Carrillo les enseña, pues creo que se ha perdido mucho el tiempo y yo puedo decir lo mismo que decía Pablo, yo creo que he trabajado en vano con ustedes, pero yo le pido a Dios no trabajar en vano, ¿verdad? El arca. La razón por la cual estoy tan interesado en que entendamos todos los detalles es porque así entiendes el Cristo que tú tienes adentro. Y les decía que no era cristiano tradicional yo ni maestro tradicional, porque ningún cristiano se ha puesto a estudiar la Biblia de la manera que nosotros lo hacemos para entender cuál es el Cristo que ellos tienen adentro. Ellos hablan de Jesús y hablan de vez en cuando de Jesucristo y también hablan de Cristo, pero nosotros queremos saber quién es Jesús, quién es Jesucristo y quién es Cristo. Porque ahí nos dice que Jesucristo esté con tu espíritu, no Jesús, ¿verdad? Sino Jesucristo, porque el arca es de madera y de oro. Miren cuán cuidadoso es el Espíritu Santo, porque si ahí dijera, el Señor Jesús esté en tu espíritu, sería solo de madera el arca. Tendría que ser solo de madera el arca para enseñar bien la Biblia. Pero la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, es porque tú tienes que saber que el Cristo que tú tienes es de madera y de oro. Amén. Entonces tú no tienes, ahora fíjense pues, cómo ustedes pueden debatir cualquier enseñanza que no es correcta de la Biblia. Un testigo de Jehová, ¿qué va a entender esto, hermano? Comenzando con él, que no cree que Jesús es Dios. Mucho menos va a entender que está dentro de nosotros. Imagínese la enseñanza. Yo conocí en Guatemala a muchos hermanos que no creen que Dios está dentro de usted, que no creen que Dios está dentro de nosotros. Si el deseo de Él, por eso vino a la cruz, por eso murió y por eso resucitó, porque yo quiero que usted entienda que solo resucitado Él puede entrar en nosotros. Él no puede, o sea, solo procesado puede entrar en nosotros. Jesús, porque Jesús es el hombre. Pero vamos a entender entonces Jesucristo. Ahora usted ya sabe lo que le quiero decir. Jesucristo esté en tu espíritu. Jesucristo esté en tu espíritu. Ahora, puede ser que nosotros estemos familiarizados, hermano, con algunos versículos. Y puede ser que hasta tenemos experiencia de Cristo morando dentro de nosotros. Pero si queremos saber qué clase de Cristo mora en nosotros, nosotros necesitamos la visión del arca. Si Dios no nos revela cómo es el arca, en particular la tapadera, así suena un poquito más del vulgo, la tapadera, pero estoy hablando del propiciatorio, porque Cristo es la tapadera de esa cajita. Ahora, notemos pues, todos nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, que es el arca, ahí dentro de él depositaron los 10 mandamientos. Y después, porque primero pusieron los 10 mandamientos. Y después trajeron una olla de oro. Y le dijo a Moisés que echara maná en esa olla de oro y que la pusiera también allá adentro. Pero eso no fue todo. Dijo, y agarras la vara, agarras la vara de Aarón y la metes ahí también. Y lo tremendo dice que cuando venían a ver, reverdecía.
La vara reverdecía. Significa que el Cristo que está dentro de nosotros, primero, tiene la vida y naturaleza de Dios, porque ya estudiamos bastante la ley que sirve para demostrarnos quién es Dios. Jesús es Dios. Una olla de oro conteniendo el maná, la palabra de Dios. Él es el verbo de vida. Y una vara que reverdece mostrando que está viva. ¿A ustedes no los asustaría que de repente ustedes teniendo un bastón vengan el otro día y empieza a florecer y a dar botoncitos para flores si un bastón está muerto? Es un pedazo de palo muerto. Sin embargo, Dios quiere mostrarnos que Cristo es el que tiene el carácter de Dios, tiene la palabra escondida en Él y aparte de eso, Él es la resurrección. Ahora, está bonito saber todos los tipos, pero la carga que yo llevo es que Él está en tu espíritu. Solo mira lo que hay en tu espíritu, pues. Solo imagínate lo que hay en tu espíritu, porque si Cristo es el arca y el arca está en tu espíritu, y esa es la carga que yo tengo en esta noche para que tú comprendas, porque si entiendes esto que está hablando el hermano Carrillo, entonces vas a entender el Nuevo Testamento. Solo imagínate cómo era la gente del Antiguo Testamento. Ellos no tenían a Dios dentro de ellos. Venía, y de repente se posesionaba de alguno de ellos, pero se volvía a ir. Por eso yo les he dicho siempre que la gente del Antiguo Testamento eran hoteles, porque Dios iba de paso. Solo venía, los utilizaba en el trabajo y el asunto que quería lograr y se iba. Pero nosotros no nos declara la Biblia que somos hoteles porque dice que se quedó de una vez. Es casa porque solo en la casa se queda uno de una vez. Muy bien, entonces, gracias a Dios porque Dios nos está dando la visión para que por medio del arca nosotros comprendamos qué clase de Cristo tenemos y cómo es que Dios opera con nosotros. Amén. Primero que todo, y es importante entender el 25-21, regresemos a Éxodo 25-21. Esto es importante que lo comprendamos. Y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio. El testimonio de Dios está allí. Quiere decir que el testimonio de Dios está aquí. Usted es el testimonio de Dios. Ahora, si usted analiza cuidadosamente lo que el hermano Carrillo está hablando, usted se va a dar cuenta que lo que nos está dando Dios es una fotografía del Cristo que llevamos dentro de nosotros. Cuando Dios nos da la visión del arca, nos está diciendo, esta es la foto, mira, ese es el Cristo que tú tienes adentro. Amén. Ahora, ¿cómo se le puede llamar a esa arca que es de madera y es de oro? Y es lo que nosotros tenemos que entender a través de todas las enseñanzas del apóstol Pablo. Él lo presenta como el Dios hombre. No lo dice así en la Biblia literalmente, pero gracias a Dios que en todos los mensajes que yo les he predicado a ustedes, yo les he tratado de instruir lo mejor que se puede y les hablé de la implicación, la indicación y la significación. ¿Cuántos se recuerdan? Les dije que siempre el Antiguo Testamento tenemos que considerarlo porque tiene implicación, tiene indicación y tiene significación. Si uno lee el Antiguo Testamento e ignora la implicación, uno va a hacer doctrinas que no son correctas. Por ejemplo, a nosotros nos critican de trinitarios y el que quita esa enseñanza de la Biblia está ciego. Está ciego, no ve.
Si la Biblia presenta al Padre, presenta al Hijo y al Espíritu, ¿cómo va a enseñar eso? Si yo niego la triunidad de Dios, ¿cómo voy a enseñar la verdad? Si el Señor se revela a nosotros de esa manera. Entonces, la unicidad, no, ya hasta se me olvidó esa palabra. Pero si nosotros ignoramos la implicación, nosotros no vamos a poder enseñar bien. Porque resulta que Dios como Padre es la fuente, no se puede ignorar. Como Hijo es el que logra su objetivo y como Espíritu lo ejecuta. Porque Dios dentro de nosotros, regrese por favor a 2 de Timoteo, el que teníamos, ¿cuánto era? 4:22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. El Señor Jesús no puede estar con nuestro espíritu, porque cuando usted lee en la Biblia, Jesús es el hombre. Mire, vamos a buscar versículos para que ustedes se den cuenta que Jesús, ese nombre de Jesús, el nombre de Jesús, solito, solo representa al hombre que caminó aquí en la tierra y no es adecuado decir que estamos en Jesús. Si alguien me dice a mí, hermano, yo estoy en Jesús, está equivocadísimo. Usted está en Jesucristo o está en Cristo. Pero nadie, cualquiera que me diga a mí, hermano, yo estoy en Jesús, eso no lo apoya la Biblia. La Biblia te dice que estás en Cristo y estás en Jesucristo. Pero nunca vas a encontrar un versículo que diga que estás en Jesús, porque Jesús es el grano. Y Él dijo, si el grano no muere, se queda solo. Él no podía estar adentro de nadie como Jesús. Estoy barajeándosela bien para que usted sea un estudiante específico de la Biblia y que no se vaya a confundir y que tenga una revelación pura. Entonces, tenemos que entender por qué Dios es Jesús y por qué Dios es Cristo. Porque ya cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del Dios hombre. El Dios hombre. Cualquiera que se opone, hermano, a decir que Cristo es Dios hombre, si alguien se opone, está ciego respecto a la revelación divina. Porque Jesucristo, Cristo, hermano, es Dios hecho hombre. Ahora, noten algo, pues, si presentamos a Cristo solo de oro, eso es incorrecto. Y muchos presentan a Cristo solo de oro. Y otros lo presentan solo de madera. Si alguien enseña que Jesucristo solo es hombre, que es un profeta, pero que no es Dios, de madera, un Cristo de madera. No necesita hacer la estatua de madera para decirnos que está presentando a un Cristo, con solo sus enseñanzas, fuera de contexto. Nuestro Señor es el Dios hombre. Y no nos debemos de distraer, hermanos, en nada, porque la madera estaba forrada con oro. Ahora, ¿qué significa que la madera está forrada con oro, hermano? Significa Colosenses 1:15. Mire pues, madera forrada con oro. Y sonría que Cristo lo ama. No se me ponga muy serio. Sonría que Cristo lo ama. Si hay mucho frío, me dice. Veía la hermana Alba, es la primerita que ya agarró su chamarra y vámonos. Colosenses 1:15. Miren, metámonos bien a lo que estamos aprendiendo para que seamos unos buenos cristianos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es de oro y es de madera. Como oro, Él es el creador, pero de madera, Él es criatura. Él es la imagen del Dios invisible,
primogénito de toda creación. Jesucristo es creado, hermano. Jesucristo es creado, pero es creado como Jesús, como Cristo. Él no es creado, pero como Jesús, sí. ¿Usted puede enseñar bien la Biblia? Como hijo unigénito de Dios, Él es el creador, pero como hombre es de madera. Entonces, si Dios no le revela a usted por medio del arca lo que es Cristo, usted nunca lo va a poder ver porque no está explicado en letras, solo está explicado en fotos. Usted quiere saber cómo tiene a Cristo dentro de usted, tiene que ver una foto y le dice, el arca es Cristo adentro de ti, en tu lugar santísimo. El Señor Jesucristo esté en tu espíritu. Entonces, para nosotros, como cristianos, alcanzar a ver a ese Dios, imagínense, ese Dios hombre, porque tenemos que alcanzarlo a ver, Dios, como el Padre, no puede entrar en nadie. Lo mata de una vez. Además, como Padre, dice que habita en lugar inaccesible. Usted mira a los hombres que se acercaron a Dios, muertos. Alcancemos a ver entonces eso, hermano. Dios, cuando hablamos de que es de madera y es de oro, le podemos decir que Él es todo inclusivo. Ahora, Cristo es todo inclusivo porque al estudiar usted todas las riquezas, el oro, los anillos, la madera, la corona, los querubines, las medidas, las varas, la sangre rociada en Él, hermano, cuando usted ve todo eso, usted se da cuenta qué clase de Cristo tiene. Tiene un Cristo todo inclusivo. Y en la eternidad, cuando a nosotros nos toque estar al lado de Él, nos vamos a dar cuenta qué clase de Cristo era. Mire, si Juan se emocionaba recostándose sobre el pecho de Él cuando Él estaba en ese cuerpo humano, imagínese usted el Cristo que resucitó, porque muchos no alcanzan a ver eso, que Cristo, ya resucitado, se mete en sus discípulos. Vamos a Juan 20, 29. Juan 20, 29. Juan 20, 29. ¿O 20 cuánto? 20, 19. Sí. Fíjense cómo nos explica aquí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, está hablando del día de la resurrección. Cuando llegó la noche, o sea, de la resurrección, el primero de la semana, que aunque muchos pelean que si es el sábado, que si es... La cosa es que nosotros celebramos el domingo porque Él resucitó. El sábado en la tarde resucitó y muy de mañana ya no lo encontraron. Por eso el primer día de la semana fue ese día de la resurrección y las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos porque tenían miedo a los judíos. Los judíos los querían matar a los discípulos. Entonces se fueron a esconder, pero les vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Ya resucitado, se les apareció. Pero noten ustedes que el Jesús que no había pasado por la muerte, aunque es el mismo, cuando ya resucita está en otra esfera. Versículo 20, y miren lo que les dice. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y por eso es que en nuestra mente natural nos cuesta entender cómo es que vamos a ser resucitados, porque vamos a ser igual que Jesús, que nos pueden tocar. Imagínense ustedes cómo es ese cuerpo. Porque a nosotros nos cuesta, por nuestra naturaleza humana, nos cuesta entender que un cuerpo glorioso se pueda tocar y creemos que va a ser
espíritu totalmente. No, no, no. No. Mire, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea que uno en la resurrección se va a conocer. Y no me pregunten si van a resucitar gordos o flacos, porque es lo que a veces están preocupados los hermanos pastor. Me dice una vez una hermana pastor, y así como yo que estoy gordita, así voy a resucitar. Le digo, más le vale que se ponga a dieta, porque si no, así va a resucitar. Pero el asunto es que, miren lo glorioso. Uno a veces lee la Biblia, pero no se emociona. Pero cuando uno empieza a recibir la revelación divina, sigamos leyendo otro poquito, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjense lo que está diciendo, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Ahora, vean que a nosotros no nos han predicado bien el Evangelio, porque esta enseñanza, especialmente todos los grupos pentecostales, carismáticos, los que creen en los dones del Espíritu, ni siquiera enseñan esto. Ellos enseñan el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y esto fue lo primero que les dio Dios. Para que se fueran al aposento alto tenían que tener dentro de ellos primero a Dios. Si no, no hubieran aguantado esperar 10 días, hermano, con la paciencia que tenía Pedro. ¿Ustedes creen que iba a esperar 10 días que viniera el Espíritu sobre ellos? Si no lo tenían adentro de ellos. Ahora vean pues que nosotros los cristianos tenemos el Espíritu dentro de nosotros y sobre nosotros. Dentro de nosotros es para que vivamos la vida de Cristo y sobre nosotros para que aprendamos a predicar. Autoridad. Miren el Cristo que tenemos nosotros dentro, entra como el Espíritu. Él está allí diciendo, miren, ahora que estoy resucitado, estoy adentro de ustedes. Antes no podía. Nadie podía tener a Dios dentro de él si Cristo no hubiera resucitado. Ahora cualquiera que crea en él, él entra como el Espíritu Santo en él. ¿Quiénes entran? El Padre y el Hijo por el Espíritu. La Trinidad de Dios. No, ¿cómo me va a decir a mí alguien que tiene a Jesús? Si Jesús no puede entrar. Oh, hermano Carrillo, es que yo tengo a Jesús en mí. En tu mente tal vez sí, pero en tu espíritu no puedes tener a Jesús, porque miren, vamos a regresar a Juan 14 para que vean que la Biblia solo un mensaje tiene, y si lo logramos entender, wow, capítulo 14 de Juan, desde el versículo 1, miren cómo hablaba Jesús para que nosotros lo entendamos. Comenzando primero que este pasaje que vamos a leer ahorita, la mayoría de los cristianos no lo sabe aplicar. Miren cómo dice pues. Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Fíjense lo que les dijo. ¿Creéis en Dios? Crean en mí porque yo soy Dios. Jesús. Está hablando Jesús. Vamos pues. Ahí está hablando Jesús. Y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gracias a Dios que aquí en Pan de Vida yo me he preocupado que ustedes entiendan que es parábola. Porque si no nos va a pasar lo mismo que a los cristianos tradicionales. Creemos que la casa del Padre es el cielo, pero nunca en la Biblia la casa del Padre es el cielo. La casa del Padre es el templo o la iglesia. El templo en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo. Es parábola. Muchas moradas, las moradas somos nosotros.
Si así no fuera, dice, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Como esto se trata de que la casa del Padre, yo voy a hacerlos a ustedes la morada. Sigamos leyendo. Me voy a ir, de ir a la cruz. Me voy a ir y voy a preparar lugar, pero yo voy a regresar y yo los voy a tomar a mí mismo, porque yo voy a entrar a ustedes y ustedes ya van a estar conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjese qué tremendo. Este pasaje lo usa la mayoría, 95% de los cristianos, para decir que Cristo se fue al cielo a hacerles una casita. Y eso están esperando. Y aquí está hablando de que nosotros vamos a hacer la morada, porque Él va a ir a la cruz y va a regresar como espíritu para que nosotros seamos la morada. Lo que dice allá en el otro pasaje que leímos al final de Juan, se sopló porque ya estaba resucitado. Esa fue su venida. Ahorita Él dice, me voy. Sigamos leyendo, verso 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, los probó. Pero mire qué lindo eran. Esos discípulos no eran como los cristianos de hoy día, porque si usted le pregunta a un cristiano de hoy día, le dice, ¿a dónde estaba diciendo Jesús que se iba? Le dice, al cielo. En cambio ellos no eran tontos, mire, les dijo, y ustedes ya saben para dónde voy y ya saben el camino. Y mire cómo le contestan ellos el 5. Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Gracias a Dios que Tomás, que es el incrédulo, aleluya, no era tonto. Él dijo, nosotros no sabemos a dónde vas, Señor. Pero si le pregunta usted a un cristiano tradicional, sí, se fue al cielo a hacerme una casa y va a regresar para que yo me vaya a vivir a esa casa. Verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese que Él está diciendo que nos va a llevar al Padre. ¿Y qué es llevarnos a nosotros al Padre? Es que Él entre en nosotros, porque el Padre y el Hijo uno son. Entonces yo lo que quiero es llevarlos a ustedes al Padre. Voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar como espíritu. Y como espíritu, como Él nunca se separa de mí, ni yo me separo de Él, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es buena enseñanza. Entonces, yo como espíritu los voy a traer a ustedes a mi Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno. Pero mi Padre, que es espíritu, Él no puede morir en la cruz. El que va a morir en la cruz es el Hijo junto con Él, pero Él como mi esencia. Porque nadie puede decir que el Hijo murió solo. Dios experimentó la muerte juntamente con su Hijo. Porque si el Padre y el Hijo son inseparables, nadie puede decir que se murió solito Jesús en la cruz. Amén. La Biblia es excelente, hermano. Si seguimos leyendo, van a ver que el contexto nos abre todo el panorama. Verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Está diciendo que Él es el Padre y que Él es el Hijo y que Él es el Espíritu, pero en resurrección. ¿Se da cuenta? Pero no se puede decir que es solo Jesús. No se puede. Es el Dios triuno. A mí, aunque me digan trinitario y lo que me quieran decir, yo digo gracias, Señor, porque de esa manera nos revelaste tu palabra y la entendemos. Y la entendemos, porque yo no la entiendo de la otra manera. Porque entonces cuando se vino, si yo digo que Jesús cuando estaba aquí, y uso mal la Biblia, porque mire cómo la usan muchos para decir, dicen que como en Él habita toda la plenitud de la deidad, que donde estaba Jesús, ahí estaba Dios entero, y entonces el trono se quedó sin Dios. Eso no puede ser, si es que el aspecto de Dios es económico y esencial. No se puede eliminar el aspecto económico de Dios porque Él tiene una parte visible.
pero tiene también una parte invisible. Amén. Igual que nosotros. Usted me mira a mí, este peloncito y barbón, pero realmente ese no es el que está dentro. Ese es. Este solo es el vehículo para que se mueva. ¿Ah? O sea que cuidadito con el que está dentro, dice la hermana, ¿eh? Le atina. ¿Eh? Versículo 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es que como él les dijo que los iba a llevar al Padre, entonces Felipe dice, entonces ¿quién es el Padre? Pues que te comunico que yo también soy el Padre. Y entonces ¿a dónde nos quieres llevar? A mí mismo. Pero me tienes que conocer como el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, porque si no, no entiendes el proceso, cómo es que yo resulto adentro de ti. Dios procesado, exactamente. Eso es correctísimo. Enseñar que Dios pasa por un proceso para entrar en nosotros es el mensaje más puro que hay en la Biblia. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahí estaba con Él el Padre. Moraba con Él. Dígame si no fue a la cruz con Él. Si ahí moraba. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lo que hago, si no crees por lo que digo, pues por lo que hago, para que veas que verdaderamente yo soy Dios. Por eso lo crucificaron, porque decía que era Dios. Verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea que nosotros también tenemos que ir al Padre. Verso 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero noten a dónde nos va a llevar ahorita, pues, porque pareciera que es un trabalenguas, pero no, espérense. Verso 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Yo quiero que ustedes alcancen a ver lo que es estar en el nombre de Jesús, porque muchos no saben eso. Estar en el nombre de Jesús, estar en el nombre de alguien, es estar en la persona. Ser bautizado en el nombre de Jesús es que esa persona se posesione totalmente de nosotros, para que el Padre nos oiga, porque el Padre nos va a oír. ¿Por qué? Porque todo lo que pidiéramos en el nombre, o sea, ya siendo Jesús, nos lo va a dar. Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, creedme pues lo que estoy hablando. Verso 16. Y yo rogaré al Padre, noten pues, miren cómo nos ha traído. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. ¿Por qué? Porque este consolador que soy yo, el que los consuelo a ustedes, tiene que entrar a otra esfera y se llama otro consolador. Ya como espíritu, Él se llama otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La resurrección, o sea, Él sin resucitar, Él es consolador. Pero en resurrección es otro consolador. ¿Por qué? Porque ya está en otra esfera que puede entrar en nosotros y quedarse con nosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Aquí estoy, pero yo quiero estar en vosotros. Estoy con vosotros, pero ya eso se acabó. Voy a estar en vosotros. Dígame si no estaba hablando de
pasar el proceso para hacer el Espíritu y entrar con ellos. Aleluya. Entonces quiere decir que como buenos cristianos ya entendimos que el Dios hombre está en nosotros, que el arca con todas sus características está en nuestro lugar santísimo. Dicen amén los santos. Ok. Entonces, lo tremendo es de que nosotros debemos de entender que ese Dios que se nos presentó a nosotros como arca es como un edificio. Un edificio. Si ustedes se dan cuenta, a las casas las hacen con la parte de arriba como una tapadera. De hecho, es una tapadera de 2 aguas. Está tapando para que cuando llueva, el agua se vaya para los lados. Pues, ¿qué les parece a ustedes que la parte más alta del arca, que es la corona de esa edificación de Dios, es Cristo? Y que la gloria de Dios está sobre Cristo, pero nosotros necesitamos luz de parte de Dios para entender el propiciatorio, los querubines, la corona, el rociar de la sangre sobre la tapa. ¿Por qué? Porque para terminar, valga la redundancia, termino con esto. Para terminar, termino con esto. Dice que allí nos vamos a encontrar con Dios para que nos hable. Ahora, piensa en lo que está diciendo el hermano Carrillo. Dice, allí me encontraré con ustedes para hablarles. La mayoría de cristianos tiene la idea que Dios está en el cielo. Y es cierto, porque económicamente Dios está en el tercer cielo. Ahí está su trono. Pero resulta que después de haberse procesado, vino a vivir adentro de los cristianos. Y ahora, desde ahí nos habla. Desde ahí nos habla. Ahora, cuando usted está orando, de aquí adentro le contesta. Usted no tiene que estar, Señor, are you there? Can you hear me? Lord. Vamos a ir a Romanos y con eso terminamos. Vamos a ir a Romanos 10. ¿Y y me pones el versículo? Cercana está la palabra, ¿verdad? ¿Es cuál? Versículo 9, 10, del 7 en adelante, ¿va? Del 7, vamos a leer del 7 en adelante para que ustedes se den cuenta cómo es que resulta Dios adentro de uno. Miren pues, dice, bueno, sí, ahí vamos a leer. Dice, ¿o quién descenderá al abismo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, la resurrección. Verso 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros le enseñamos a la gente que Dios puede entrar a ellos, que solo lo acepten y Dios entra en ellos. Cuando una persona nos escucha a nosotros, responde al Evangelio, nosotros sabemos que es predestinada de Dios, oramos con ella y desde ese momento ustedes le dejaron impartido el espíritu que ustedes tienen. O sea, eso es lo que Dios nos usa a los cristianos, repartiendo el espíritu a todo el que nos recibe, porque el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Entonces, cuando tú le hablas a un amigo o una amiga y ella cree por lo que tú le estás hablando, tú le estás dando el espíritu de Dios. Por eso nunca nos quedemos callados. Ustedes no se preocupen si viene o no viene, si acepta o no acepta. Cuando ustedes le están hablando la palabra, ustedes le están dando el espíritu.
Y puede ser que a ustedes les diga, no, en otra oportunidad. Y de repente ustedes saben que se entregó a Cristo. Y ellos mismos dicen, es que yo me entregué a Cristo porque mi amigo fulano, mi amiga fulana, un día me habló de Dios. Dice que la palabra de Él nunca regresa vacía. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Habla en tiempo, fuera de tiempo. Cada vez que tú tienes oportunidad de hablarle a alguien, háblale porque estás impartiendo. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Entonces, en esta casa, la tapadera es Cristo. Amén. Muy poquitos hermanos entienden el Cristo que tienen adentro. Amén. Para muchos es pura doctrina. Pero si nosotros analizamos, esa tapadera tiene sangre. Esa sangre venía del atrio y era traída hasta el lugar santísimo. La sangre, hermanos. Por eso les digo, no lo tengamos solo como doctrina, porque la sangre no es efectiva afuera de nosotros. La sangre es efectiva adentro de nosotros. Porque el arca está rociada de sangre allá adentro de nosotros. Entonces, desde allá adentro, mira a Dios que somos gente perdonada. Tenemos el perdón del Cristo que vive adentro de nosotros. Terminemos una vez más con 2 Timoteo 4:22. 2 Timoteo 4:22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Por qué? Porque si Cristo está con tu espíritu, estás lleno de gracia. La gracia sea con vosotros. El trono de la gracia. Amén. El trono de la gracia. Eso es lo que significa que Dios ha hecho su trono dentro de ti. Y ahí se encuentra contigo y desde ahí te habla. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias en esta noche porque nos has dado la visión. Gracias porque podemos ver por medio de la fotografía el Cristo que está dentro de nosotros. Ahora podemos entender, Señor, lo que es que el Cristo todo inclusivo está dentro de nosotros. Gracias por ese Cristo maravilloso. Gracias que en este día nos hablaste de las riquezas que posee nuestro Cristo. Ayúdanos a ver, Señor, que Dios mismo está dentro de nosotros, como Padre, como Hijo, por el Espíritu. Padre e Hijo, por el Espíritu, están dentro de nosotros. Gracias porque Pablo lo pone, que el Señor Jesucristo esté en vuestro espíritu. Gracias que nos has revelado en esta noche. Y todavía tenemos 2 mensajes más, Señor, para entender un poquitito más acerca del propiciatorio, del arca del testimonio, para avanzar y seguir obteniendo todas las riquezas que tienes para nosotros como cristianos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. No sé si hay anuncios. Sí hay. Me regañan que no me tomo el agua.